Así que bueno, ya estamos grabando la clase, estamos en Vaerá. Venimos del libro de Shmot, en donde vimos, en realidad no vimos porque vimos las 12 tribus y no el zodíaco, sino correspondiente a los meses hebreos. Esta clase la hacemos Lilu Nishmat Sholem Dober Ben Yosef, y también la voy a hacer en nombre de mi abuelita, porque hoy soñé con mi abuela, que la abrazaba y le decía: necesito tu ayuda, abuelita. Mi abuela era Frida Bat Rogel, Lilu Nishmat. Fue muy extraño el sueño porque como que yo me enfrentaba, mi abuela fue un soporte muy grande para mí, pero tenía muy presente que la abrazaba y le decía: necesito, Bobe, bueno, no era mi Bobe era mi bisabuela, necesito, abuelita, tu ayuda. Así que dije, bueno, le tengo que dar el sejut a ella. En la semana pasada empezamos el libro de Shemot, que es el segundo libro después del Breishit, en la cual en español se dice el Éxodo, y en realidad en hebreo no es el Éxodo, sino, si yo lo traduciría, son Shemot, son los nombres. Porque la parashá pasada empezó hablando de los nombres y de las 70 almas que bajaron de Jacob a Egipto, ¿no? Se habla de 70 almas. Cuando se habla de 70 almas no quiere decir que había 70 personas, sino que había 70 almas, y ya sabemos que nos explica la Kabbalah que cada alma tiene netzutzot, está subdividida, entonces en realidad eran 70 almas de las 600.000 almas que hay en el mundo de judío según la Kabbalah. Y 70 bajaron a Egipto y se propagaron muchísimo porque salieron millones de personas después cuando Moshe los liberó, más allá de los que se unieron a ellos, que son los Arei Rab, que son los que creían en lo que iba a decir Moshe y que no pertenecían al pueblo de Israel. Cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos de la descendencia de Jacob, Isaac y Abraham. Pero cuando ellos salieron de Egipto se unieron un montón de gente, ¿no? Los Arei Rab. Entonces en esta parashá habla de Vaerá. Ya en la semana pasada se empezó a hablar de la esclavitud. Tenemos que entender que la diáspora, el exilio de Egipto, en realidad se cuenta como de 400 años, pero tiene que ver con los 400 años desde que Abraham fue informado de ese exilio. Pero que en Egipto estuvieron 210 años y 86 años fueron de esclavitud, nada más que 86 años. Vamos a leer hoy en honor también al Rebbe, el Balatanya, que escribe el Balatanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que hoy es el Yortzeit, del 24 de Tevet. Entonces vamos a hablar un poquito de Hasidut profundo de Chabad. ¿De qué es lo que habla sobre el comienzo de las plagas? ¿Y qué quiere decir las plagas? Hoy vamos a asociar un poco, vamos a explicar que el número 10 tiene una correspondencia. No por nada son 10 y no son 11 y no son 9, son 10. El mundo fue hecho con 10 dichos. Y el mundo fue hecho con 10 fuerzas que son las Sefirot, que las vamos a mostrar para la gente que no sabe, no las conoce. Este es el mundo de las 10 Sefirot, ¿no? En la cual tenemos un Keter, que es una corona. Tenemos, el Keter está como separado, porque la corona está separada de la creación, es la esencia de Dios, el Atzmut. Y Dios crea 10 dichos, con 10 dichos el mundo que corresponden a las 10 Sefirot, que son Jochma Binadat, como vemos acá en el cuadro, Gesed Geburat Tiferet, Netzach Hod Yesod, Malhut. ¿Sí? Aquí en este cuadro de las 10 Sefirot van a ver una más, que es el Dat o el Keter, porque según cada filosofía hasídica, porque en realidad las 10 Sefirot se manifiestan en el Sefer Yetzirah de una forma, pero según las escuelas aparece Dat o no como la 10ª Sefirá. Como ustedes lo ven en el centro, ahí está el Dat. El mundo fue creado por Dios con estas 10 fuerzas. Después representada en los 10 dichos, como lo dije, y después también representada en las 10 plagas. Por eso las 10 plagas, en realidad, lo que a nosotros nos vienen a mostrar es que fueron malas para el pueblo egipcio, porque por supuesto ellos tuvieron las consecuencias de las 10 plagas, que en realidad está escrito en la Mishnah que no eran 10, sino que eran 10 por 10, así que fueron 100.
Pero para el pueblo de Israel fue un estado de limpieza psíquica, emocional y corporal. Nosotros cuando vemos estas 10 plagas están subdivididas en 3 esferas, en 3 líneas, como ya lo expliqué muchas veces, pero bueno, lo voy a explicar para quien no sabe. Está dividido en 3, de a 3. El Keter está por afuera, no vamos ahora. Tenemos Jochma, Binah y Dat que pertenecen a la parte intelectual, a la psiquis del ser humano. Tenemos después Gesed, Geburah y Tiferet, que representan lo emocional del ser humano. Y tenemos Netzachot, Yesod y Malhut, que representan la acción, el mundo material. Esto es una excelencia de explicación de lo que es el ser humano, hecha hace 3000 años, en la cual el hombre está dividido en psiquis, emoción y lado físico. Cuando una persona está afectada mentalmente o tiene una alegría, afecta en estas 3 partes, en la parte psíquica, emocional y corporal, para bien y para mal. Cuando los judíos llegan a Egipto, los Yehudim llegan a Egipto, el pueblo de Israel, porque no eran Yehudim todavía, eran Israel sí, porque eran hijos de Jacob, están en un estado espiritual muy alto. Por eso los recibe el faraón, porque dijo, este pueblo va a enriquecer a mi pueblo. Por eso Jacob pide que lo saquen de Egipto, porque cuando él murió, dijo, me van a adorar como un dios, me van a embalsamar y me van a construir una pirámide encima mío, por lo sabio que era Jacob. Por eso le pide a Dios, yo me muero y sacame de acá, llévame a Machpelah con mis abuelos. El faraón no fue tonto, sabía quién traía a su tierra, iba a enriquecer a su tierra. Cuando los judíos, los Yehudim, o el pueblo de Israel, mejor dicho, empieza con la esclavitud, empieza a afectar su parte psíquica, emocional y corporal. Lógico. Psíquicamente, porque un esclavo deja de ser yo. El ego, si digamos la parte psíquica es el consciente y según la Kabbalah es supraconsciente, no es subconsciente, se empieza a anular el ego. El ego bueno, no hablamos del orgullo, del ego bueno del yo, se afecta. El esclavo pierde la identidad. Al perder la identidad psíquica, afecta sus emociones. Porque para poder subsistir emocionalmente, se congela. Una persona que tiene muchos trastornos emocionales o psíquicos, empieza a congelarse. La empatía ya no está, no existe. No puede existir. Para sobrevivir hay un enfrentamiento del congelamiento. Por eso, cuando uno trabaja un problema psíquico, se tiene que trabajar sobre las emociones para poder empezarlas a deshilachar, para poder sacar esa máscara, para entrar en lo profundo de la emoción. Y por supuesto, al estar afectada la psiquis, el consciente, el supraconsciente, afecta la parte tercera, que es la parte corporal. Se enferma, se debilita, se destruye. Por eso las plagas, volvemos al punto principal, afectan de estas 3 formas a los egipcios, de alguna forma para castigarlos de cómo fue tratado a Israel, para que ellos entiendan y sufran de alguna forma lo que hicieron el pueblo de Israel. Pero para el pueblo de Israel es Ani Hashem Rofeja, yo soy Hashem tu Dios. Los empieza a curar. Entonces, en la Kabbalah describe, y vamos a ver, las 10 sefirot ahora
de una forma. ¿Dónde está este momento? ¿Cómo se compara? A ver, no sé qué ven ahí. ¿Ahí lo ven, la Sefirot? Ahí vemos la Sefirot y las 10 plagas. Vamos a ver acá que tenemos los mismos dibujitos que tuvimos recién y tenemos las plagas representadas, bueno, en los 4 mundos. Este tema, si quieren, lo vemos más, lo vamos a empezar a ver porque las plagas empiezan esta semana y continúan la semana que viene y es interesantísimo este tema. Yo saqué esta parte, este cuadro, lo quiero decir de Shalom Haverim, porque no me gusta decir que este cuadro lo dibujé yo, cuando no lo dibujé, pero bueno, me sirvió para ahorrarme tiempo para dibujar el otro. Las 10 plagas tienen que ver con los mundos espirituales y los mundos espirituales tienen que ver con uno, porque uno está conectado con los mundos espirituales y vamos a ver un poco eso hoy. En esta semana habla de 7 plagas. Como dijimos, que las 10 sefirot también se dividen en 3. ¿Ok? Ups, ¿qué estoy haciendo? Un momento. Ahí está. 3 y 3 y 3. Las primeras 7 con la Sefirot tienen que ver con el mundo emocional y de la acción, de lo que el hombre actúa. Las 3 de arriba tienen que ver con el mundo intelectual, como dijimos, la psiquis. Dios tenía que empezar a curar al ser humano a través de estas plagas. ¿Alguien tiene otra vez el micrófono? JR, no sé qué es JR. Ahí un momentito, voy a otra vez. Muy bien. Disculpen. Entonces, Dios tiene que empezar a curar al ser humano desde el aspecto corporal. Porque, igual que una enfermedad, ¿cuándo nos damos cuenta que a veces estamos mal mentalmente? Cuando se manifiesta la enfermedad físicamente, como dijimos, tiene un orden, empieza por lo psíquico, sigue por lo emocional y se manifiesta en el cuerpo. Pero ¿cuándo me doy cuenta que estoy mal? Cuando me duele el estómago, me duele la cabeza, el cuerpo lo manifiesta. Y de ahí ojalá tuviésemos la inteligencia de empezar siempre por lo mental. Porque entonces, pensamos bien, todo estará bien, no nos vamos a enfermar, pero el ser humano no somos así. Somos seres corporales porque estamos en el mundo material. Entonces nosotros nos damos cuenta que estamos enfermos cuando nos duele algo. Es normal. Es la manifestación del cuerpo de decir algo me está pasando. El estrés, me doy cuenta que estoy estresada cuando mi cuerpo me lo dice. Ojalá tengamos, como dije, el paso anterior y no llegar a eso. El cuerpo manifiesta y por eso, para empezar a curarnos, cuando digo empezamos porque ahora vamos a ver que también tenemos un Egipto propio, tenemos nuestras propias plagas, las plagas nos vienen también a curar en esta generación. Acuérdense que el Hasidut enseña a vivir con el hoy, no que esto fue una historia del pasado. Empiezo a manifestar en el cuerpo. Entonces aquí vemos que la primer plaga no es casualidad, que es sangre, que está en el mundo del Malhut, en el mundo de la acción, en el mundo corpóreo. Vamos a verlas todas ahora y después vamos a ir una por una. Y después viene el mundo de la rana, que de abajo hacia arriba es la segunda plaga.
Y después vienen los piojos. Y explica exactamente el Hasidut por qué una después de la otra. Después de las moscas. Y el ganado. Y la úlcera. Y el granizo. Y si las quieren transcribir, se las transcribo después comparadas con las Sefirot, con el otro cuadro. Y después viene la langosta. La oscuridad y la muerte del primogénito. La langosta, la oscuridad y la muerte del primogénito son las 3 etapas intelectuales para terminar la curación y salir hacia la libertad. Si yo las comparo con las Sefirot, tenemos sangre, que es Malhut, ranas, que es Yesod, piojos, que es Yesod de fundamentos, piojo, que es Hod, humildad, moscas, que es Netzach, victoria, el ganado es Tiferet, que es empatía, úlceras, que es Geburá, que es severidad, granizo, que es Gesed, que es bondad, tenemos Dat, que es el amarillo, que es muerte y amarillo van juntas, no importa, langosta, que es Biná, que es entendimiento, tinieblas, sabiduría, y muerte es la comprensión total. Es el aspecto más profundo de la psiquis, pero lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Lo que tenemos que entender de todo esto, no importa ahora a qué sefirá corresponde cada plaga, vamos a empezar a ver cómo nos cura. ¿Qué tiene que ver con el mundo del hoy? Y vamos a empezar diciendo que la Torá, que viene de la palabra ora'á, que es instrucción, es una enseñanza vigente para toda la vida y para cada generación. La Torá fue dada en el año 2448 de la era hebrea. Estamos en el 5782. 3330 y pico de años. Esto no es un libro de historia. Esto es un libro para mí hoy. Y lo recalca mucho el Hasidut y la Torá y los grandes Rabanim, de que la Torá es instrucción para cada una de las generaciones. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torá del Sinai, pero no es un hecho histórico que pasó. Tenemos en cada momento que saber que la Torá es para nuestros días. Y como dijimos hace 2 semanas, cuando empezamos a hablar de Egipto, ¿por qué bajaron a Egipto? ¿Se acuerdan que dijimos que fue yeridá? Fue una bajada a Egipto. Cuando la Torá habla de ir a Egipto, habla de una yeridá. Y cuando volver a Israel es una aliá. Y cuando y vamos a ver Israel, decimos así, vamos a hacer aliyá. ¿Qué es ir aliyá? A subir. Israel es el estado más puro que existe en este mundo. Por eso no es casualidad que hasta los sionistas dijeron aliyá, como dice la Torá, aliyá. Hago aliyá, subo. Ya hablamos hace 2 semanas o 3, me acuerdo, de la yeridá, de ir a Egipto, bajar, era el lugar más bajo de la tierra. No solamente creo que es más bajo a nivel del mar, el mar Caspio también, sino que también era el más bajo espiritualmente. Entonces, la persona cuando hablamos de la salida de Egipto, hoy también tengo un Egipto, que ya lo hablamos hace 3 semanas, el Egipto que tiene que ver con el Mitzrayim, con los Metzarim, con la estrechez. La estrechez es cuando tengo una dificultad, un problema, me siento que no sé para dónde ir, me siento encerrada. ¿Para dónde voy? No sé para dónde voy. Por eso cuando uno tiene un problema, y más las mujeres, hablamos con 500.000 personas. Porque necesitamos una solución.
Nos sentimos atrapadas en el problema que no entendemos la solución. Entonces Egipto encarna para el pueblo de Israel la bajada espiritual. Las plagas empiezan cuando todavía estaban esclavizados. Las 7 primeras dijimos que corresponden a la salud corporal y emocional. La sección de esta semana, Vaerá, tiene que ver con una respuesta que le da Dios a Moshe. Porque esta vez la Torá empieza hablando del sufrimiento de un pueblo. Y en esta sección le dice Hashem a Moshe: me revelé ante Abraham, ante Isaac y ante Jacob. Y ahora me revelo ante ti. Pero Moshe le pregunta: ok, tú te manifiestas conmigo, pero yo no te entiendo a ti. No entiendo por qué estás haciendo sufrir a tu pueblo. Moshe no quiere ser el líder del pueblo de Israel. No solamente porque era un hombre muy humilde y no aceptaba como que él tenía las condiciones para hacer ese trabajo, sino que no lo quiere aceptar porque no lo entiende. No puede entender por qué has hecho así. ¿Por qué tú no has salvado a tu pueblo?, le dice Moshe a Hashem. La opresión del Galut de Mitzrayim fue una presión muy fuerte, porque si hablamos, Dios no quiera, de un holocausto que duró 5 años y medio, 6, desde que empezó todo, Egipto duró 86. O sea, fue peor lo que sucedió en Egipto que lo que sucedió en el holocausto. Sin comparar, por supuesto, ¿no? Cada uno tiene su sufrimiento. Pero Moshe le pregunta: no te entiendo. No voy a hacer esta tarea porque no te entiendo. ¿Por qué has hecho este mal a tu pueblo? Digamos que en esta parashá no se obtiene la respuesta de por qué existe el mal. Porque en realidad Hashem no se la contesta a Moshe. Como no nos contesta muchas veces a nosotros por qué existe el mal. Digamos que si nosotros ahondamos en el mundo de la Torá, podemos entender, o nos explican, no es que podemos entender, sino que nos explican que detrás del mal hay un bien y que la mayor luz comienza por la oscuridad. Pero realmente no nos convence, porque vemos sufrimiento. Pero no es, digamos, la explicación de esta semana. Era el momento que Moshe tenía que salvar al pueblo de Israel y era el hombre elegido. Moshe fue el hombre más humilde que existe o que existió como líder del pueblo de Israel. Fue un profeta, fue el profeta de Am Israel. Él pudo ver a Dios a través de la zarza ardiente. Él escuchó a Dios. Hablan nuestros sabios que hay diferentes niveles de profetas. Hay profetas que reciben la profecía a través de un sueño. Otros profetas a través de un sonido. Otros profetas en un momento de éxtasis, en donde caían como en coma. Dicen que inclusive hay explicaciones que se despojaban de sus ropas porque el calor era muy fuerte. Pero el nivel de profetización, espero no equivocarme con la palabra, que tuvo Moshe, no hubo. El grado de inteligencia para entender las palabras de Hashem no existió en este mundo. Por eso dice
que después de Moshe solo existió Moshe ben Maimón, que fue el Maimónides. Y hay un dicho que dice, ben Moshe le Moshe ein Moshe. De un Moshe a otro Moshe, no hubo otro Moshe. Momento de hacer una braja, Baruch atah Elohim Olam Shakol Ni'aviyot. Ya dijimos que las plagas vienen a curar. La primera plaga es la sangre. ¿Qué vino a ser la sangre? Vimos también que en realidad cuando una persona está oprimida mentalmente, físicamente, emocionalmente, es imposible vislumbrar la luz. Cuando Moshe le dijo al pueblo, dice, los voy a salvar, se rieron de él. ¿Quién te cree? No tenía la capacidad para poder creerles. Cuando una persona está oprimida, no puede ver que haya luz. Si a nosotros nos pasa que cuando nos metemos en cualquier problema, no le vemos salida, como dijimos. ¿Cómo vamos a pretender que miles de personas, cientos miles de personas, crean que hay una salvación, que vino Moshe, los vine a salvar, ¡ay! Me crean. No le creyeron. Por eso, como dijimos, viene la plaga de la sangre. Que inclusive Dios dijo, yo los voy a sacar esta opresión. Esta para allá habla de las 4 palabras de liberación. Los sacaré, los liberaré, los redimiré, los tomaré. Que estas 4 palabras tienen que ver con los 4 mundos que ven acá. Dice, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá. Los judíos estaban en ese momento tan bajos espiritualmente porque inclusive ya no se acordaban ni quién era Jacob, no se acordaban ni quién era Abraham. Tenían 3 cosas solamente que los distinguía como hebreos. La ropa, que se vestían como judíos, los nombres y la lengua, no más. Por eso explica la Kabbalah que cuando habla de estas 4 palabras, los sacaré, los liberaré, los redimiré, los tomaré, que las volvemos a decir en el ser de Pesaj, los está liberando de los 4 mundos de la no espiritualidad, porque en el mundo espiritual existe la parte positiva y la parte negativa. Los Yehudim estaban inmersos, dice el Hasiut, en 49 escalones de impureza. Y tenían que salir, y no es casualidad que desde que salieron después de Egipto tuvieron 49 días hasta recibir la Torá, que subían, que es la Sefirat HaOmer. Entonces, Dios se manifiesta de 4 formas en esta para allá. Se manifiesta con su nombre de Avaye. Se manifiesta en esos 4 salidas, en esas 4 palabras. Está también la revelación a Moshe directamente, porque Moshe hablaba con su garganta. Dicen que la Shejiná se expresaba a través de la garganta de Moshe. Y también nombra a los patriarcas, como dijimos. Y también hace referencia al Todopoderoso. En esta para allá habla de estas 4 fuerzas. Y inclusive con esa fuerza los Yehudim no creyeron, no entendieron. Y acá hay algo muy interesante comparado a lo que dice Viktor Frankl, hacia el hombre hacia una búsqueda de sentido. Él manifestó en Auschwitz, donde él estuvo, o Bergen-Belsen, corríjanme si me equivoco, que él observó que las personas que más seguían vivas eran aquellas que podían mantener su mente en proyección de una luz, de un futuro, de un objetivo, de un ser que amaban y esperaban verlo. De ahí surge la teoría del hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl, de que él vio que cuando había un sentido, se puede seguir.
Lo que pasó con las personas en Egipto es que no vieron la palabra de Hashem porque no tenían un sentido para vivir. Entonces no podían ninguna manifestación. Entonces viene la sangre como primer plaga para poder limpiar la primer parte. ¿Qué vino a limpiar la plaga de la sangre? Cuando hablamos de la plaga de la sangre, ¿qué es lo que pasó? El Nilo, que era la fuente de agua más importante, se transforma en sangre. El agua en la Kabbalah representa la bondad y la abundancia en agua, por eso cae el agua y cae. Pero también representa la frialdad hacia la vida, la frialdad hacia la esencia, la frialdad hacia el amor, la frialdad hacia la parte espiritual. Por eso el agua se transformó en sangre, que la sangre representa la fuerza de la vida, el calor. Para los egipcios se quedaron sin agua para poder plantar sus prados. Pero a nivel curación para los Yehudim fue transformar la frialdad en esperanza, en vida, en calor. De poder limpiar esa parte. Entonces la primer plaga representa esa calidez, ese amor, esa esperanza de que, bueno, algo puede pasar. En algo Moshe no está tan equivocado. Y por eso se transforma el agua en sangre. Cuando se transforma ese agua en sangre, cuando Dios, dando un paso para atrás en lo que dije, nombra a los patriarcas, también es una esperanza. ¿Por qué nosotros hasta el día de hoy cuando hacemos la tefilá, la midá, decimos que sea bendito Abraham, Isaac y Jacob? Porque tenemos la esperanza de que como así Hashem también los ayudó a Abraham, Isaac y Jacob, y nosotros somos descendientes de ellos, también hay una esperanza para mí. Y también hay otra cuestión, de que nombramos a los patriarcas, porque es la garantía del pueblo que somos. Es como cuando vamos a pedir trabajo y nos piden recomendaciones. O cuando vamos a una mesa de Shabbat o no sé qué, y empezamos... Ay, vos hijo de quién, de dónde venís, siempre estamos asociando y viendo cuánto zhuyot, cuántos méritos tenemos, cuánto ihut tenemos, como se dice en Yiddish, de dónde venimos. Y esa es la esperanza también cuando no sabemos quiénes somos y no tenemos esperanza, decir de dónde vengo. Y hay mucho eso en el Pirkei Avot, de dónde vengo. En realidad vengo de la esencia de Dios, más atrás todavía, más importante que Isaac, Jacob y Abraham. El ser humano venimos de Dios. Entonces por eso es que Dios transforma para curar primeramente la esperanza, la luz. Porque los Yudim no podían escuchar, no podían ver lo que les estaban diciendo, lo que Moshe venía a transmitirle. ¿Por qué el agua se transforma en calor? Porque hay que a veces quebrantar la esencia. El agua es el opuesto del fuego, del calor. Para transformar algo lo tengo que a veces poner de un lado a un opuesto. Por eso el Rambam dice que cuando quiero hacer un cambio, se compara una hoja que está doblada para un lado, ¿sí? Y para poderla enderezar, necesito ponerla para el otro lado, darle el opuesto. Y eso representa también la esencia del agua y de la sangre, que en realidad también en las Kabbalah, en las Sefirot, en estas no, cuando dice granizo y úlcera, en realidad el granizo
es blanco, no es azul. Es transformar lo blanco al rojo, que son opuestos. Y entre paréntesis, por eso también es una explicación en la cábala del kosher, que por eso no se juntan la leche con la carne, porque son los opuestos. Pero eso es otro tema. Pero aquí Hashem hizo que se hagan del agua el opuesto, que es la sangre. Cuando nosotros queremos lograr algo, tenemos que se rompe algo, se transforma algo, se sale de su esencia. Cuando Dios hizo este mundo, tuvo que romper el mundo anterior, Shvirata Keilim, romper, a veces hay que romper algo, ya lo hablamos hace 2 semanas también. Hay que romper los límites. Cuando yo quiero tener esa esperanza, rompo mis propios límites. Me salgo de mi zona de confort a nivel coach. Tengo que quebrantar donde estoy para salir y ver que hay una posibilidad de cambio. Salir de mis propias limitaciones, de mi propia energía negativa y tratar de vislumbrar. Tengo que hacer la voluntad de vislumbrar que va a haber un cambio. Y por eso después aparece la segunda plaga, que es las ranas. Las ranas salen del agua, salen de la misma, ya tenemos la esperanza, ya pasamos esa curación, ahora sale la rana. La rana sale del agua. Hay miles de explicaciones por qué la rana y no otro animal. La rana tiene sus huevitos en el agua y sale afuera. O sea, pertenece casi que a los dos mundos. Porque el delfín también sale, pero no puede estar caminando por afuera. La rana pone sus huevitos en el agua. Se multiplica en el agua, pero sale. La esperanza tiene que salir, encontrarse con la superficie para ver qué hago. Y aquí hay otro concepto muy, muy, muy profundo, que es que las ranas se fueron a los hornos. ¿Por qué se van a los hornos? ¿Cuál es la explicación para mí en este momento? Y es otra transformación, el agua otra vez al calor. Acá representa el Mesirut Nefesh, porque la rana sabe que se moría. Bueno, no sé si sabe, no sé cuánta inteligencia tiene la rana, pero el animal tiene un poco de instinto de vida. ¿Se metían en los hornos para morir? La explicación es el Mesirut Nefesh. Es el sacrificio para que haya un cambio. Ya Dios me mostró la luz. Ya vino un Moshe. Ya ve que hay transformación. Ya ve que hay esperanza. Pero tengo que hacer yo un Mesirut Nefesh, un sacrificio también. Eso representa la saltada de las ranas a los hornos. El poder hacer ese sacrificio para que algo suceda. Justamente estaba escuchando una psicóloga, una psiquiatra, no psicóloga, Rojas, española, y que habla lo que dice la Kabbalah. No existe cambio sin voluntad. No existe cambio sin sacrificio. Algo tengo que dejar para que algo suceda. Y me compré un libro del padre, que ya me está por llegar, que es otro psiquiatra español, que explica que todo éxito en el ser humano es la voluntad. Cuando estábamos en Egipto, esclavizados, ¿qué voluntad vamos a tener? ¿Desde dónde yo voy a hacer una voluntad si no creo en nada? Pero ya estoy con esperanza, un poquito aunque sea. Ahora viene el trabajo personal, el sacrificio personal, el Mesirut Nefesh, la voluntad. Las ranas azotaron todo lo que el faraón tenía. No tuvieron comida porque los hornos se llenaron de ranas. La rana viene a decir, hasta una ranita puede contra el faraón.
nosotros tenemos que entender que cualquier cosa puede contra nuestra negatividad. Porque el Yetzer Hará, el instinto del mal, siempre nos va a dar excusas para excusarnos para estar mal. Y digo en primera persona porque esto es un trabajo para mí también. Siempre repito, se enseña lo que uno tiene que aprender. Día a día los seres humanos estamos expuestos al Yetzer Hará. Y lo único que mata al Yetzer Hará es la voluntad. ¿Cómo me lo saco de mi cabeza, esos pensamientos negativos? Cuando decido sacármelos. Cuando decido que ya no quiero que me dominen. Digamos que, bueno, si hay una persona con problemas psíquicos, psiquiátricos, pero unas personas, digamos, los normales, yo decido cuando digo basta. No quiero pensar más. O digo, bueno, me voy a tomar 2 minutos para pensar en esto negativo y después ya lo cambio. Y aquí vamos a dejar con esta segunda, aunque la semana que viene habla solo de 3, vamos a terminar de completar las 10 sefirot que son maravillosas para poder hacer un trabajo personal. Todos tenemos nuestro Egipto, dijimos. Cada día decimos cada día le pedimos a Hashem que nos saque de nuestro propio Egipto. Cada día le pedimos a Hashem que las 10 plagas también nos ayuden a nosotros. Que sea una curación para la parte psíquica, emocional y corporal. Si alguien tiene algo para agregar o una pregunta, las que me preguntan en el chat, el paypal.me/sholemcb es para donar para las que están afuera, que miran, si no lo voy a escribir. Solamente quiero tener agradecimiento. Y aunque, bueno, no es el Rosh Hashanah, quiero aprovechar para decirles feliz año, que este año gregoriano se cambie, que cambie el Mazal. Alguien mandó un artículo en el chat sobre el Instituto de Hopkins, que no hay que asustarse con esta nueva COVID, que es como una gripe. Gracias por el positivismo, fue un mensaje de esperanza, de que, bueno, que creo que vamos a acabar, Dios quiera, el año 2022 con este COVID y que pronto veamos la luz y que tengamos muy cerca la redención y tengamos paz. Así que, bueno, feliz año, muchísimas gracias por estar. Acá me preguntan del mes, ¿son 54 por 4 clases o 15 o 18 la clase? Así que, pero lo que puedan de corazón, yo sé que las que están en Argentina no, así que no se preocupen, todo es un amor hacia la Fundación Sholem Corazón Valiente. Muchísimas gracias y que mi abuelita tenga una alía por esta clase. ¿Alguna pregunta o algún comentario antes que nos vayamos? Si no, voy a apagar la grabación. Muchas gracias.